Hola a todos, soy Apologética Patrística, XD, y ahora vengo a hablarles sobre la defensa de la fe. Muchas personas saben que existen diferentes grupos que atacan constantemente a la Iglesia Católica, pero la mayoría de personas no saben quiénes son, cómo diferenciarlos o de dónde salieron. Yo les voy a hacer una pequeña aclaración de cada una de las sectas y comunidades separadas de la Iglesia, y cuál de ellas son las que más atacan nuestra fe. ¿Contra quién debe ser nuestra defensa de fe? El cristianismo es la creencia con más número de fieles en el mundo, pero es un completo mundo de divisiones o como se le ha llamado en los últimos años, denominaciones. Cada día nacen múltiples comunidades cristianas independientes que declaran ser llamadas cristianas. Actualmente se estiman algo más de 46.000 denominaciones distintas. Pero para la defensa de la fe católica tenemos que identificar el tipo de ramificación que maneja cada denominación. Iglesias tradicionales, iglesias orientales tradicionales, iglesias radicales o fundamentalistas, y los grupos sectarios restauracionistas. Muchos de estas no son considerados cristianos. Las iglesias tradicionales son aquellas denominaciones o grupos que surgieron durante la Reforma Protestante, es decir, aproximadamente después del año 1517, cuya doctrina es muy semejante a la nuestra. Por lo tanto, las relaciones entre estas y la Iglesia Católica es más cercana. Existen muchos tratados que lo certifican. Estas iglesias son respetuosas en muchos casos y no son interesados en atacar en contra de la Iglesia Católica. Sus principales ramificaciones de las cuales se separan las denominaciones son Iglesia Luterana, Iglesia Anglicana, Iglesia Metodista, y la Iglesia Presbiteriana. Las iglesias tradicionales orientales son grupos cristianos más semejantes a la Iglesia Católica, aún más que las tradicionales occidentales, y son más antiguas ya que surgieron en su mayoría aproximadamente a principios del siglo IX o antes. Su cercanía con la Iglesia Católica es aún más grande que con otras iglesias. Sus ramificaciones son Iglesia Ortodoxa, iglesias monofisista y las iglesias nestorianas como los coptos. Las iglesias radicales o fundamentalistas son los grupos cristianos surgidos en su mayoría en Estados Unidos, y es la familia de iglesias más divididas en el mundo denominacional. Estas son las denominaciones que principalmente atacan a la Iglesia Católica y que intentan contradecir de muchas maneras la doctrina católica. Está conformada por ramificaciones subdivididas entre sí por discusiones o inestabilidades doctrinales interiores, y a lo largo del tiempo se han creado rivalidades entre sí. Las principales ramificaciones de esta familia son Iglesia Bautista, Iglesia Puritana, Iglesias Pentecostales, Iglesia Pietista, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Iglesias del Nombre de Jesús, Iglesias Reformadas, Iglesias Congregacionalistas, Movimiento de Santidad y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de estas, también existen otras iglesias o grupos sectarios modernos que muchos de ellos no son considerados como cristianos, ya que niegan la naturaleza divina de Cristo, como los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones, Oración Fuerte al Espíritu Santo o Pare de Sufrir, La Luz del Mundo, o el Desastre que dice que existe algo llamado Dios Madre, entre otras. Estos hermanos también atacan la doctrina católica y se han declarado anticatólicos. Nuestra defensa debe ser total frente a cualquier comunidad separada, pero principalmente a quienes se dedican a atacarnos, como las sectas y los radicales fundamentalistas protestantes, quienes erróneamente nos llaman como la Gran Ramera por sus malas interpretaciones de la Biblia. Por eso debemos ser centrados en nuestros argumentos y no dejarnos convencer con sus palabras, sino lo contrario, que los ayudemos a entrar al camino correcto, a la iglesia correcta, donde se vive la verdad de Cristo en su totalidad, no lo poco ni lo mucho, sino todo, que es la Iglesia Católica. La Iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Espero que hayan comprendido la diferencia entre cada una de las congregaciones separadas de la comunión de la Iglesia. Para más información de temas de fe, doctrina y liturgia, entre a mi perfil de Facebook facebook.com/apologética12, o síganme en Twitter @apologética12. No se olviden, difundan este vídeo. Es importante que todos los católicos se enteren contra quienes debemos defender la fe, y quiénes son las personas que más la atacan. Bendiciones para todos, hasta pronto.